Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí les habla otra vez el profe Mario. Bueno, en esta ocasión vamos a continuar con el estudio de los vertebrados. Recuerden que en videos anteriores vimos a las clases peces y anfibios. Y en esta ocasión veremos a las clases reptiles, aves y mamíferos. Comencemos con los reptiles. Características generales. Los reptiles son organismos que tienen la piel recubierta de escamas o presentan un caparazón protector, como en el caso de las tortugas. Se desplazan arrastrando el vientre por la superficie del suelo. A esto es lo que se le denomina reptar. A pesar de que los reptiles reptan, muchas especies viven largo tiempo dentro del agua. Tienen respiración pulmonar, es decir que ya viven sí o sí fuera del agua y no pueden respirar bajo ella, como pasaban con los peces. Generalmente son carnívoros, pero también tenemos herbívoros y omnívoros, o sea que comen de todos. Son ovíparos, es decir que nacen de un huevo. Normalmente la hembra pone el huevo y se retira, dejando a su suerte al huevito si nace o no. El único grupo que no tiene cuatro patas es el grupo de los ofidios, donde tenemos a las serpientes. La mayoría de los reptiles son cazadores y algunos son venenosos, o también tenemos constrictores, como ocurre con la anaconda, que envuelve a las presas asfixiándolas, ya que evita que los pulmones puedan expandirse y llenarse de aire. Entonces los animales mueren asfixiados. Y son de sangre fría, o también denominados poiquilotermos. Es decir que estos organismos dependen de la temperatura ambiente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si baja a 10 grados la temperatura del cuerpo del animal también estará aproximadamente a 10 grados. Y si la temperatura ambiente sube a 20, la temperatura corporal del reptil también ascenderá hasta los 20 grados. O sea que dependen de la temperatura del medio ambiente. ¿Cómo clasificamos a los reptiles? Y lo haremos en 4 grupos. Los quelonios, donde tenemos las tortugas, los escamosos, donde veremos a los lagartos y serpientes, los cocodrilos y el esfenodón o las tuátaras, que es el último grupo de organismos. Comencemos. Aquí tenemos las tortugas o quelonios. Como verán que les dije, nacen a partir de huevos que son abandonados por la madre al momento de ser depositados. O sea que estos animalitos eclosionan, pero ya sin la presencia de la madre. Tenemos tortugas que pueden ser marinas, o sea que sus extremidades están adaptadas para nadar, o pueden ser terrestres con las extremidades adaptadas para desplazarse sobre su superficie sólida. Luego tenemos otros organismos que también pertenecen al grupo de los quelonios, pero con características muy diferentes en lo que hace referencia a la configuración externa del cuerpo. O sea, presentan caparazón, pero los caparazones son un poco más primitivos, con más pincho, más puntudo, como en el caso de la tortuga caimán. Lo cual no siempre implica que sea un animal más primitivo o más evolucionado dentro de los quelonios. Siguiente grupo, el de los escamosos, o sea lagartos y serpientes, en donde vamos a encontrar aquellos que tienen 4 patas y el cuerpo cubierto con escamas, como las lagartijas, las iguanas, los dragones de Komodo, los geckos, o tenemos aquellos que no presentan extremidades, como las serpientes y las víboras y culebras o culebras. Bueno, luego el tercer grupo, el de los cocodrilos. Básicamente un cocodrilo es como una lagartija grande, pero en vez de tener escamas tiene el cuerpo cubierto por placas, ¿no? Pero la principal manera de diferenciar un cocodrilo de un caimán son los dientes. Ustedes observen, a la derecha tenemos un caimán y a la izquierda un cocodrilo. En el caso del cocodrilo, cuando tiene la boca cerrada, podemos ver los dientes de la mandíbula superior que sobresalen. Serían estos 2 colmillitos, por ejemplo, o este diente, que en realidad no son colmillos. Y también podemos ver los dientes de la mandíbula inferior. Pueden ver cómo aquí se ve un dientecito, el otro diente de abajo. Mientras que en el caso de los caimanes, cuando estos cierran el hocico, únicamente podemos ver los dientes de la mandíbula superior. Es una forma muy sencilla de diferenciar cocodrilos de caimanes. Luego tenemos al esfenodón o el tuátara, que es un organismo que viene existiendo en nuestro planeta hace 200 millones, 250 millones de años. Es decir, que están en este mundo mucho antes que los dinosaurios se extingan, que fue un evento que ocurrió hace aproximadamente 65 millones de años. Ahora vamos a la clase aves.
La piel de estos organismos está recubierta por plumas que permiten el vuelo en la mayoría de las especies, porque hay especies que son corredoras, como el ñandú, el avestruz o la gallina, que tiene un vuelo relativamente corto. Se desplazan mediante el vuelo, aunque algunas aves, como ya lo dije, son corredoras. Tienen respiración pulmonar, o sea que no pueden vivir bajo el agua. Existen aves que son herbívoras, frugívoras, que comen fruta, granívoras, que comen semillas, insectívoras, que ya se comen insectos, es redundante, y carnívoros, como por ejemplo un cóndor. Son ovíparos y nacen de un huevo, pero a diferencia de los reptiles, este huevo es protegido por la madre. Presentan extremidades superiores modificadas en alas, que le permiten el vuelo, y las inferiores presentan garras, o sea, son patas con garras y están cubiertas de escamas. El interior de los cuerpos de las aves presentan sacos aéreos, o sea, unas bolsitas que se llenan de aire, y huesos neumáticos, o sea, huesos huecos que también están llenos de aire. ¿Para qué? Para reducir el peso del animal y así facilitar el vuelo. Son de sangre caliente, es decir, que a diferencia de un reptil, la temperatura de las aves no varía si varía la temperatura del medio ambiente. Las aves básicamente tienen en promedio una temperatura de 40 grados. Y si sube o baja la temperatura ambiente, la temperatura corporal se va a mantener. Las crías reciben el cuidado de los padres hasta alcanzar cierto grado de madurez, es decir que cuando el pichón ya salió del huevo, va a ser cuidado por los padres, o madre, o padre, o también ambos. Acá podemos ver algunos grupos de aves. Si tendría que mostrarle todas las aves, estaríamos prácticamente todo el día, porque la diversidad de aves que hay es impresionante, pero podemos ver algunas aves, por ejemplo, que no vuelan, pero son buenas nadadoras, en el caso de los pingüinos. Aves que no vuelan, pero son buenas corredoras, como en el caso del avestruz. Aves muy pequeñas, aves de patas largas, de pico especializado para comer frutas. Aves marinas, o sea que viven siempre cerca del agua. Aves que en este caso el cóndor es carnívoro. Bien, es uno de los aves más grandes de América y es patrimonio nacional, o es ave nacional aquí en Argentina. Las aves varían en la forma del pico según el tipo de alimento que ingieran. Por ejemplo, si comen insectos, son relativamente largos. Si comen frutas, tienen más o menos la forma del pico de un loro o el tucán, por ejemplo. Ahora, si comen semillas, tienen un pico cortito, bastante fuerte. Si comen carne, también es parecido un poco a lo que es el pico del loro, porque este ganchito que tienen en la extremidad del pico permite desgarrar la carne como si fueran nuestros colmillos. Bien. Después tenemos algunos que son filtradores, que chupan el agua, liberan algunas impurezas y se quedan con las algas y otras cuestiones que están en el agua. Por ejemplo, en el caso del flamenco. Bien. O sea que existen muchas formas de picos que están en función de lo que se van a alimentar estas aves. Ahora, los mamíferos. Los mamíferos se distinguen por el resto de los organismos porque se alimentan a partir de leche materna, bien, cuando nacen, pero tienen también otra característica. Mamífero viene de mamar, o sea que lactan, o sea, la hembra produce leche y las crías se alimentan de ella. En este caso tenemos algunas características generales. Por ejemplo, la piel está recubierta de pelos. Bien, en todo el cuerpo, en alguna parte o en algún organismo no hay demasiados pelos. Por ejemplo, en una ballena, un elefante tendría un poco más de pelos. Y luego, por ejemplo, tenemos un león que está cubierto de pelos. Se desplazan utilizando 4 patas, aunque en algunas especies lo hacen en 2. En el caso de como nosotros, en el ser humano, en el que somos organismos bípedos. Existen especies que son terrestres, acuáticas y algunas son voladoras. Acuáticas tenemos, por ejemplo, la ballena, los manatí. La respiración es pulmonar, es decir, que sí o sí respiramos nosotros los mamíferos aire y no podemos sacar oxígeno del agua. Los mamíferos pueden ser carnívoros, frugívoros, que comen fruta, herbívoros que comen hierba y omnívoros que comen de todo, como nosotros o los seres humanos, o algunos animales que son carnívoros pueden transformarse en omnívoros, como sucede con los perros.
Los mamíferos somos vivíparos, es decir que los embriones se desarrollan dentro del útero de la madre y no en un huevo como ocurría con todas las clases de vertebrados que hemos visto hasta ahora. Las crías cuando nacen son cuidadas por los padres, de igual manera como ocurre con las aves, hasta que estos mamíferos alcancen cierto grado de madurez. Algunos crecen muy lento como los elefantes, 2 años. Algunos como el ser humano, que estamos 16, 17 años y todavía seguimos, digamos, por cuestiones también culturales y sociales, mantenidos o cuidados por nuestros padres. Nosotros somos de sangre caliente, al igual que las aves, es decir que somos homeotermos y nuestra temperatura se regula internamente y no depende de la temperatura del medio. En el caso de nosotros los seres humanos, la temperatura oscila entre 36,5 grados y 37,5 grados. Acá tenemos algunos ejemplos de mamíferos. Al igual que las aves, no podría en un solo video hablar de todos los mamíferos, ya que la diversidad de estos animales es impresionante. Pero tenemos, por ejemplo, como algunos animales cuidan a las crías. Tenemos felinos que tienen distintas configuración, por ejemplo el león y un tigre, mamíferos voladores como el murciélago, mamíferos acuáticos, en este caso marino como el delfín, o de agua dulce como el manatí, algunos como el ornitorrinco que se caracterizan por poseer huevos. Y también podemos ver, por ejemplo, también aquí como los osos polares la hembra se encarga del cuidado de las crías. Dentro de los mamíferos existe un grupo o subgrupo que es el de los marsupiales. ¿Qué es el marsupio? Es la bolsita en donde el canguro crece, o sea, ahí donde se esconde y trata de protegerse, o sea, la bolsita de la madre. Un marsupial es aquel animal que tiene esta bolsita. Pero ocurre algo extraño con las crías. Las crías son pequeñas, aún no han terminado de desarrollarse, podríamos decir que estamos en presencia de un feto, que se va a alimentar, pero de las glándulas mamarias que están en el marsupio, o sea que el bebé debe salir, o la cría de este animalito, debe salir del útero y dirigirse hacia el marsupio. Si no logra llegar, el animal muere. Y por último tenemos a los monotremas, en donde encontramos al ornitorrinco y al equidna. El ornitorrinco es este bichito que tiene forma de pico. Tiene un pico con forma de pato y patas de pato, pero en realidad está muy lejos del grupo de las aves. En realidad está más cerca del grupo de los reptiles por el tipo de esqueleto que tiene. El pico no tiene nada que ver con el pico de un pato, ya que es totalmente hecho de hueso, mientras que el pico de las aves no. El pico de las aves son huecos. En el caso de la equidna, ustedes lo podrán confundir quizás con un erizo o un puercoespín, ya que tienen algunas de sus pelitos están modificados en una especie de cabellos más gruesos, sólidos, como podríamos llamarlo, como espinas, bien, son más rígidos, que le dan protección al animal. Pero el ornitorrinco también tiene una forma de protección, que es esta glándula venenosa con una especie de garra o espuela o espolón, con el cual sujeta a las víctimas. Normalmente es una herramienta de defensa, ¿no? O sea, si vos agarras con la manito a un ornitorrinco, él seguramente con las patitas de atrás va a sujetarte del brazo e inocularte el veneno. Si bien no es mortal, el dolor es extremadamente fuerte, hasta incapacitante. Bueno, gente, entonces vimos las 3 clases de vertebrados que nos faltan: las aves, los mamíferos y los reptiles. Bien, entonces, bueno, vimos cada grupo, cada característica, teniendo en cuenta una manera de poder diferenciarlo de este organismo es cómo tienen el cuerpo cubierto, ya sea de pelos, escamas o plumas, y si nacen de huevos o nacen vivos. En este caso nosotros nacemos vivos y las aves nacen de huevos, y si la temperatura varía o no con el medio ambiente, llamándose poikilotermos u homeotermos. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido y nos estamos viendo.